hacía algún tiempo nos habían invitado a unas conferencias para abogados cristianos. Hay un foro de abogados cristianos que se reúne de vez en cuando y hay una organización internacional, una organización nacional, y este año, después de hacerlo en distintos lugares de España, decidieron hacerlo en el Puerto de la Cruz. Entonces mi hijo y yo fuimos para allá el lunes, me invitaron a compartir un poquito y así pues estuvimos allí y Josué lo invitaron también para traducir y bueno, fue un tiempo muy bueno. Es un foro donde uno no está habituado a estar porque todos eran letrados, juristas, etcétera. Había de Estados Unidos, de Europa, del norte de Europa, de Inglaterra, o sea, de distintos lugares. Y se estuvo hablando acerca de cómo aspectos donde la reforma, que celebramos ahora el 500 aniversario, cómo la reforma había afectado a la vida social y política de nuestro tiempo. Y en cierta manera también cómo afecta hoy la reforma. Fue, como digo, muy interesante. Evidentemente yo iba en carácter de pastor, yo hice un devocional y compartí de forma pastoral, pero todos los demás eran técnicos en el asunto, así que en algunas cosas pues yo me quedé ahí escuchando y aprendiendo mucho. Pero me llamó atención una cosa. Ayer por la tarde presentaron un informe estadístico. Ustedes saben que dicen que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas, ¿no? Eso funciona así. Entonces presentaron unas estadísticas. Y estas estadísticas eran muy interesantes. La idea era hacer una relación entre este tema tan popular, sobre todo en España, de la corrupción, ¿no? La corrupción política en función de las religiones mayoritarias en esos países. Entonces, eso fue interesantísimo. Y hicieron una lista de 174 países. Entonces estaban pues, los países puestos en orden, según, esto lo hacen unos estudios de unas entidades internacionales que se dedican a este tipo de cosas, y entonces hicieron el baremo y el resultado, ¿verdad? Que fue lo que nos presentaron, tenía pues, el número de puntos, los menos corruptos estaban en la primera lista, en la cabeza, y los más corruptos abajo. Luego estaban prácticamente casi todos los países del mundo, eran 174, faltaban algunos, pero los mayormente conocidos todos estaban. Y luego a la derecha aparecía cuál era la religión dominante en ese país. Y eso fue muy interesante, porque las grandes religiones están pues, repartidas, ¿verdad? En África tenemos una mezcla de ellos, pero luego tenemos en la India el hinduismo y el taoísmo en la zona de China y todo el Asia no tiene ningún tipo de raíz cristiana. Luego encontramos una Europa y una América que sí tiene raíces cristianas. Entonces, a la hora de colocar todo allí, fue tan interesante ver que los países menos corruptos, en los países donde mayoritariamente la religión era judeocristiana. Eso en principio ya destaca, ¿no? Llama la atención. Me llamó la atención. Cuando uno piensa en el mundo, si usted piensa en el mundo, y con esto no quiero que nadie, ningún país ni nadie se sienta despreciado ni nada, son simplemente observaciones bastante objetivas, ¿no? Si uno mira el mundo y ve el mundo que hoy llamamos de progreso y de prosperidad, pues lo vamos a encontrar en América del Norte y en Europa mayoritariamente. Cuando uno analiza eso, ¿qué relación tiene con el trasfondo histórico? Es interesante ver que el progreso siempre ha ido relacionado a países de corte judeocristiano. Y no ocurre eso con las otras. No es que sean ni malas ni buenas, simplemente que en este caso el nivel de corrupción va directamente relacionado con el corazón que cada uno tiene. Porque no es un problema de los políticos, es un problema del corazón de los hombres que forman ese país.
El problema no está afuera, el problema está dentro. Pero allí donde el cristianismo ha tenido un efecto, uno ve claramente que esos países han llegado a funcionar de otra manera. Entonces los vemos en progreso, los vemos en un avance social, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha desarrollado eso mucho más que en otros lugares, la democracia. Y cuando empezaron a hablar de la reforma, empezamos a darnos cuenta de cómo muchos de estos países empezaron a progresar a raíz de la reforma. Y la reforma alcanzó a Europa en dos velocidades. Una rápida, que es de Alemania para arriba, incluyendo Inglaterra. Y cuando uno piensa en esa parte norte de Europa, uno piensa en la gente, gente bien, gente seria. Cuando uno piensa en un alemán, te puedo decir otro país y dirías, no, nada que ver, ¿verdad? Entonces no te voy a decir ningún país, simplemente un alemán que tiene la cabeza cuadrada y esas cosas, ¿no? Pero un alemán, te dice, alemán y tal, da buenas sensaciones, ¿no? Pues te suena, no sé, alguien ordenado, alguien instruido, es un país de progreso, un 6-7% de paro, comparado con el 18-19 que nosotros tenemos, ¿verdad? Un país rico, etcétera. Bien. Tú dices, oye, y Dinamarca, y Noruega, y Finlandia, y Suecia, y Suiza también, ¿no? Y con toda esa parte de Europa Norte, tú dices, oye, esa gente funciona. Porque lo hemos ido conociendo a lo largo de los años, no es que hayamos ido, pero a lo mejor fuiste, pero no tuviste gran relación. Es la información que te llega, ¿no? Te llega de muchos sitios. Y finalmente nos quedamos con eso. Cuando uno piensa en el sur de Europa, piensa en, entre comillas, otro tipo de gente. España. Y no tiene nada malo, pero cuando tú empiezas a pensar, ¿por qué esa diferencia? Y aquel hombre empieza a exponer las estadísticas. Él no habló de esto, pero automáticamente cuando yo vi aquello, y había escuchado un par de sesiones anteriores, yo veo aquello, digo, anda mi madre. Esto directamente tiene que ver con la reforma. Porque la reforma lo que trajo es unir contra el cristianismo mal enfocado, totalmente desvirtuado de la iglesia en aquel momento, para volver a los principios de la Biblia. En esto, algunos tomaron esto y lo trabajaron inmediatamente, se separaron del papado de Roma, empezaron a formar sus propias Biblias, sus propios estudios bíblicos, sus propias doctrinas, y de ahí salen los luteranos, los calvinos y la iglesia de Inglaterra, etcétera. Y todos esos empezaron a trabajar en las verdades de la Biblia, cuando la iglesia tradicional se había apartado, y por eso viene la reforma. Viene la reforma para ir contra lo establecido, no porque le caía mal el papa de turno, sino porque las doctrinas que se enseñaban no tenían ninguna base bíblica. Era pura manipulación, pura política y puro ilusión por control. Los países del norte de Europa inmediatamente agarraron esto y avanzaron. Empezaron a tener Biblias escritas en sus propios idiomas, se evangelizaba, empezó a cambiar la forma de la política, porque muchos de esos grandes hombres y príncipes, porque en aquella época lo de los países todavía no estaba muy claro, había muchos príncipes y muchos jefes territoriales, entonces empezaron a adoptar el cristianismo como algo serio, algo importante. Todo esto se tradujo en la sociedad en otra forma, un cambio, fue un avivamiento. Ese avivamiento fue tal que de ahí salieron muchos, algunos perseguidos y otros porque querían ir a abrir mundo y ver otras cosas, y se fueron a América. Fundaron América y América se fundó bajo esos principios. Es la nueva forma de ver el evangelio.
Y esto trajo un cambio que marcó el progreso del norte de Europa. Y escúcheme, y por el sur no reaccionar igual, marcó la diferencia que hoy todavía podemos ver entre norte y sur de Europa. ¿Por qué? Pues porque Francia quedó católica, mayoritariamente. Italia quedó católica, mayoritariamente. España quedó católica, Portugal quedó católica. Es decir, todo el sur de Europa, la Europa del Mediterráneo, quedó de dominio católico, donde se siguió con la misma doctrina anterior y no entró la renovación. Y lo que iba entrando lo iban matando todo. Entonces se crea una Europa de dos velocidades. ¿Y cuál es la diferencia? El Evangelio. La diferencia no es otra más que el Evangelio. Han tenido siglos de un desarrollo espiritual, de una madurez. Y ahí es donde yo quiero decir, escúcheme, es que la palabra, y vamos a leer esto otra vez, la palabra va a misa. Al culto. La palabra es la palabra. Y cuando el Evangelio entra en cualquier sitio, porque le damos lugar para que entre, tu familia, por ejemplo, en tu matrimonio, por ejemplo, así como en un país, de repente todo se empieza a transformar. Quiero que leamos, conocemos muy bien esto, pero quiero que leamos, ven conmigo, y vamos a leer aquí en Mateo, capítulo 13, versículo 31. Es muy sencillo, es uno de esos ejemplos donde dice la Biblia qué es el reino de los cielos, ¿no? Y dice, Mateo 13, 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El reino de los cielos, el Evangelio. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y habla de progreso. Lo que el Evangelio trae cuando tú lo metes donde lo metes es progreso. Siguiendo la misma línea, en el siguiente versículo, habla de la levadura. Y es 3/4 de lo mismo. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, dice, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ese es el Evangelio. El sacar el Evangelio de la sociedad es lo que mata el progreso de esa sociedad. Y no hay más que verlo. Tú miras el mundo y dices, ¿dónde está el progreso? Y tú dices, aquí, 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 aquí. Ok, ¿cuál es el trasfondo religioso de cada uno de ellos? Y ahí enseguida te das cuenta. Hasta el propio pueblo judío, que no teniendo patria hasta el 48, aun donde vivieron, siempre fueron prósperos. Porque Dios fue lo primero en sus vidas. Y no teniendo muy claro lo de Jesús, por lo menos tenían claro lo de Dios. Y siempre fueron respetuosos con Dios, con el Sabbat, con el día sábado descanso, con sus diezmos y ofrendas, con su forma de enfocar la vida y de respetar a Dios y respetar al prójimo. Todo eso es como lo que siembra el sembrador y lo que siembra cosecha. Y cuando siembras evangelio, el país es transformado. Entonces, la esperanza para cualquier país no está en el político de turno, que sí puede ayudar, favorecer o desfavorecer, pero está en dónde anda el evangelio, cómo está el evangelio. Y esto me llamó mucho la atención. El último texto que quiero leer en relación con esto es en Juan capítulo 15, 4, donde habla de la vid y los pámpanos. Esto es un secreto. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Hermano, así tampoco tú, así tampoco tu familia, así tampoco tus negocios, así tampoco tus proyectos. Mientras no estás conectado con la vid, entonces no vas a prosperar.
Dice, si no permanece, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Mire, la reforma fue un avivamiento. ¿Sabe usted que la democracia que hoy disfrutamos arranca del movimiento de la reforma? Quiero que nos pongan, si lo tienen preparado, quiero que me pongan unas palabritas. Miren, hay 5 doctrinas básicas en la reforma, 5, que fueron los grandes cambios. Número 1, la sola escritura. Esta es la número 1, son 5. La sola escritura. La sola escritura viene a decir que solamente la Biblia es la única palabra autorizada, reconocida, inspirada por Dios como patrón de conducta y de convivencia. Es la revelación de Dios de sí mismo, de cómo quiere que se hagan las cosas. Es solamente la escritura, la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene. Cuando sacamos nuestros pensamientos de ahí y empezamos a elucubrar y empezamos a fijarnos o a poner otro fundamento, el que sea, por muy sabio que parezca, el resultado no es lo mismo. Porque esto es evangelio y el evangelio es el que trae resultado como la levadura en medio de la harina. Entonces la sola escritura era vital. Yo no sé qué lees tú, pero te aconsejo que leas la Biblia. Todos los días. Porque ella es el alimento para tu vida y para mi vida. La sola gracia habla de que, y claro, todo esto tiene que ver con el contexto de aquel lado, era un revulsivo, o sea, era un ataque contra la iglesia institucional, ¿verdad? En aquel caso era la iglesia católica, ahora ya la diferenciamos, antes no, pero era la iglesia católica con el papado. No solamente la Biblia, otras cosas eran las inspiradas por Dios, ¿verdad? Pero es que también la gracia de la salvación no existía en ese concepto. Ellos ganaban la salvación haciendo cosas, por eso existe el purgatorio y por eso existen la compra de los bulos, ¿verdad? Las bulas, perdón, y ganabas con eso salvación. Tú comprabas, ganabas, obtenías por tu esfuerzo, por tu dinero, ganabas la salvación. Así se presentaba. Pero no, Lutero, entre otras cosas, Calvino y los demás dijeron, no, de eso nada, es por gracia, es un regalo de Dios, nadie tiene que pagar nada, porque es un regalo que Dios nos ha hecho. Número 3, es la sola fe, son 5 solos, la sola fe. Esa gracia no se alcanza de otra manera sino por la fe, creyendo. Primero, es un regalo, ¿y cómo lo obtengo? Lo obtienes por fe, creyendo que Jesús murió, y como hemos reconocido aquí hoy con la Santa Cena, murió en la cruz, pagó por tus pecados y perdonó todos tus pecados, y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros. Ese Jesús es solo por la fe. No tengo otra manera de alcanzar la salvación si no es por fe. Número 4, solo Cristo. Solo Cristo. No hay otra salvación, no hay otro personaje, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice la Biblia, y es Jesús. Entonces, aquí te sacas te sacas a todos los ídolos y todas las vírgenes y los santos y todos esa parafernalia que se inventó el hombre y que el diablo consiguió colocar en la vida religiosa cristiana, intentando poner otros intermediarios que intercedieran por nosotros. No, ellos dijeron, no, eso no está en la Biblia. Aquí solo hay uno, y ese es Jesús. El Dios mismo, hecho hombre. Y el quinto y último es solo el deseo de la gloria. La gloria es solo para Dios. No hay más gloria, no hay otro que merezca esa honra y esa dignidad que algunos reclamaban para sí mismos, como eran las propias autoridades eclesiásticas, y la único que se merece la gloria y el único que recibe la gratitud por todo lo que hace por nosotros, ese es Dios. Estas 5 cosas transformaron la vida social de Europa.
Y estas 5 cosas son las que todavía en nosotros tienen que brillar, hermano. Porque cuando yo ahora miro y digo, a ver, mire, Estados Unidos, ayer estábamos hablando de Estados Unidos también, es que fue muy interesante. Había un americano que estuvo dando una pequeña charla sobre Estados Unidos, y entonces cuando dice, bueno, pues Estados Unidos, pues ustedes ya saben, visto los de las películas de hace un siglo o siglo y algo, donde, bueno, había una corrupción total, corrupción política, corrupción en la sociedad, luego vino lo de la ley seca con las bebidas y bueno, eran unos conflictos, la propia mafia, ¿no? La mafia trabajaba no solo en Italia, estaba la mafia instaurada en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces había allí un alemán, y dijo, bueno, ¿y usted a qué atribuye el que haya cambiado Estados Unidos tanto desde principios del siglo XX a ahora? Y yo lo noté un poco trabado. Y entonces levanté la mano. Le dije, yo creo que lo tengo claro. Porque en la Reforma, los que aceptaron la revelación de Dios, como en esta mañana te estoy intentando compartir para que tú la agarres también. Porque si esto es una clase de historia, yo soy el primero que no está interesado, ¿ya? Pero en la Reforma, cuando vino esa revelación y ellos la hicieron carne y la vivieron, se transformó aquello donde llegó el Evangelio. En este caso, generalizando bastante, estamos hablando de la mitad norte de Europa. Porque la mitad sur se quedó con las costumbres católicas de toda la vida hasta la fecha, y eso se traduce en resultados. Pero en Estados Unidos, es interesante, a principios del siglo XX, vino otra revolución. La revolución del Pentecostés. Y aunque ocurre en varios países del mundo simultáneamente en el principio del siglo XX, es en California, en la famosa calle Azusa, en 1904, cuando con un pastor morenito, Simon, un día cae algo, pasa algo y empieza a hablar la gente en lengua. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y esos que se reunían en grupitos empezaron a tener reuniones más grandes, y de ahí nacen las asambleas de Dios, y después nace la iglesia cuadrangular, y la Biblia abierta, y muchas iglesias y denominaciones de corte pentecostal, y empieza el movimiento pentecostal por el mundo entero. Donde se recibió la revelación, el evangelio hizo. Y yo le dije al hombre, dije, ¿sabes dónde cambió Estados Unidos? Cuando abrieron su corazón a Jesús y empezó ese derramamiento del Pentecostés. Porque a raíz de ahí, las iglesias empezaron a crecer. Se empezaron a hacer campañas por todo Estados Unidos, donde se derramaban los milagros, eran campañas de sanidades, se hacían en carpas de circo enormes, y por todo el país había un movimiento generalizado. Se despertó, fue una efervescencia del evangelio en toda la nación, y la gente estaba asombrada de esa forma de entender a Dios. Y empezaron a cambiar porque abrazaron el evangelio, porque cuando entra el evangelio lo cambia todo. ¿Y saben qué se tradujo? Se tradujo en el final, lógicamente, radical, total, de la esclavitud, o de lo que quedaba de la esclavitud, las diferencias raciales, que aunque todavía están en la cabeza de muchos, en aquel momento terminan. Oficialmente se entierra ese hacha de guerra. Pero empiezan también los cambios, a los políticos a abrazar esto, empiezan los cambios en la política y a recuperar lo que los primeros pioneros que fundaron Estados Unidos, con aquellas leyes donde aún todavía en el billete de dólar pone "We trust in God", in God we trust, confiamos en Dios, ¿verdad? Eso era básico en la vida, pero se había perdido. Y cuando viene este avivamiento, cambia de nuevo, y Estados Unidos empieza a pasar a ser una potencia, con una moral, con un progreso. Empezaron a enviar misioneros por el mundo entero. Y todo el siglo XX, pues ahora hay una pequeña decadencia, pero todo el siglo XX en los Estados Unidos fue un progreso.
Pero ¿de dónde viene ese progreso? Del Evangelio. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de dónde viene tu progreso? Si es que lo hay. Porque a la vez que hablamos y lo aplicamos a países, lo podemos hablar y aplicar a nuestra propia vida. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, si tú no metes a Jesús en tu corazón, si tú no te aplicas la palabra a tu vida, si tú no entras en la comunión, en esa relación que Dios quiere tener a través de Jesús contigo, nada va a ocurrir de lo que estamos hablando en tu vida. Tú quieres que tu familia cambie, pero ¿cómo va a cambiar tu familia si Cristo no entra a tu casa? No sé, pero padres deberíamos tener tiempo para estar con nuestros hijos, orar con nuestros hijos, los esposos y las esposas. ¿Qué relación espiritual hay? ¿Cómo se relacionan? ¿Dónde está Cristo en las decisiones que toman? Entonces, cuando la semilla no la metes, no germina. Cuando no siembra, no recoge. Y ahí es donde tenemos que reflexionar si nuestra forma de hacer nuestra vida cristiana hoy en día está en lo que yo creo, me parece o todo el mundo dice, por lo políticamente correcto y lo que conviene, o para que todo el mundo se quede quieto y callado, o es lo que Dios dice.